De pequeño me fascinaba la historia de una enfermera que vivía en una ranchería cerca de la ciudad de Tecate. Su nombre era Eva. Cierto día tocó a su casa una mujer desesperada por ayuda, ya que su marido se encontraba muy mal. La enfermera, fiel a sus creencias, aceptó ayudarla y en cuanto estuvo lista partió al sitio que aquella señora le había dado. Salió rumbo a La Rumorosa, caminando bajo aquel calor intenso de mediodía, pero en su prisa por llegar a donde la esperaban, equivocó el camino. Pasaban horas y la noche cada vez se acercaba más. El hambre y la sed comenzaron a ser un castigo injusto para aquella enfermera, que con el tiempo y el terror de estar en medio de ese lugar lleno de historias de aparecidos y brujas, la invadían más y más. Con la noche, las enormes piedras que se encontraban por todos lados se transformaron en horrendas personas y animales que gritaban su nombre. Corrió desesperada entre las rocas hasta que sus pies resbalaron y no se supo más de ella. Hasta que, tiempo después, por las curvas de La Rumorosa, comenzaron a ver una mujer vestida de blanco que pedía ride. El camino era tan difícil que nadie podía detenerse, pero aún así, cuando menos lo esperaban, aparecía sentada al lado del que iba manejando. El susto que se llevaban. La mujer se quedaba muda, mirando hacia el frente sin ninguna luz en aquellos ojos perdidos. Siempre desaparecía frente al panteón. Rápido se corrió el rumor de que aquella mujer era la enfermera, que jamás pudo tener un sepelio digno, ya que su cuerpo jamás fue encontrado. Debido a estos espantos cardíacos, se dice que muchos de los automovilistas pierden el control de su auto, saliendo del camino, destinados a tener accidentes fatales, en los cuales muchos han perdido la vida. Escuché esta historia por primera vez en el Festival del Día de Muertos en mi primaria, y en ese momento quedó en mí la curiosidad de saber más de este lugar. Con el tiempo y la edad perdí aquella curiosidad de saber más, hasta que hace poco volvió gracias a un video de un supuesto trailero que deambulaba por la carretera. Trailero que falleció en el accidente en La Rumorosa y que se aparece en las noches. Siempre va caminando siempre. Ahí viene, ¿ya lo viste? Ahí viene, ¿ya lo viste? La historia es la siguiente. Un trailero manejaba a toda velocidad rumbo a Mexicali, pues su esposa estaba a punto de dar a luz y llevaba dinero para dárselo. Sin embargo, cuando iba a tomar una curva peligrosa perdió el control y se estrelló contra unas rocas. El operador se bajó del tráiler aturdido y herido. Esperó a que alguien pasara para que le ayudara a llegar a la ciudad, pero al no lograrlo decidió caminar y buscar la salida. A los 3 días hallaron el camión, pero no al conductor. De él no se supo nada, hasta que, años más tarde, un muchacho que manejaba un tráiler se detuvo porque un hombre le hizo señas. Amigo, me llamo Francisco y necesito con urgencia que mi mujer reciba un dinero porque va a tener un hijo mío. Yo no puedo ir, mi tráiler se descompuso y no lo puedo dejar aquí. El hombre le entregó un papel en el que anotó la dirección y el nombre de su esposa. El muchacho acudió a esa dirección, pero le dijeron que quien vivía ahí ya se había cambiado de domicilio. El joven no se dio por vencido y preguntó en varios lugares hasta que, por las señas de aquel papel, una anciana le indicó dónde vivía. Una mujer le abrió, era la esposa de Francisco, y el muchacho le dijo que había encontrado a su esposo en la carretera y le había pedido entregarle ese dinero. No puede ser, mi marido murió hace 5 años. El muchacho le entregó el dinero y se fue a su casa completamente afligido, donde ya lo esperaba aquel espíritu del trailero para darle las gracias. Días después, el joven se enteró que eso mismo le había ocurrido a otros compañeros en el mismo tramo y que, para quien no llevaban el dinero a su esposa, las consecuencias eran fatales. Los testigos de quienes han visto a este supuesto trailero pedir ayuda no son pocos.
Muchos dicen tener conocidos que lo han visto, o ellos mismos jurar haber vivido alguna experiencia similar, como la de don Manuel Zamudio, un operador originario de Mérida, quien mandó una carta al medio Novedades Yucatán, donde relata la experiencia de un amigo suyo. Según su testimonio, circulaba por la Rumorosa cuando un hombre, de apariencia trailero por la ropa que vestía, le pidió que se detuviera. Este lo hizo y al ver por el retrovisor se dio cuenta de que ya no estaba la persona. Decidió seguir con su camino, pero para su sorpresa no había avanzado ni 2 kilómetros cuando de pronto vio a la misma persona en la misma actitud pidiendo un aventón, lo cual era imposible pues lo había visto atrás en la carretera. Al llegar a un paradero, comentó a sus compañeros lo que había ocurrido y estos le dijeron: bienvenido al club, amigo. La Rumorosa es una de las carreteras más peligrosas de todo México, a pesar que hoy en día tiene 2 carriles para cada uno de los sentidos, así como mejor señalización. Sus curvas estrechas y su poca visibilidad en los días lluviosos llenos de neblina hacen que los accidentes estén a la orden del día. Se estima que más de 200 tractocamiones o camiones de carga se accidentan cada año. Muchos de estos accidentes han terminado con la vida de varias personas, que muy probablemente sus almas estén vagando en este plano. Otro tema muy mencionado en la Rumorosa, y para ser específicos en el poblado con el mismo nombre, es el tema extraterrestre. El 12 de septiembre del 2022 se nombró a la localidad de la Rumorosa como la capital mundial del fenómeno ovni. Avistamientos de este tipo han existido en la Rumorosa a la par de las leyendas de apariciones. Según expertos en ufología, hay tantos avistamientos ovnis por la gran cantidad de cuarzo energético que contienen las rocas y que para nosotros pasa totalmente desapercibidos. Si bien la Rumorosa es bastante conocida por todo este misticismo que la rodea, es un lugar bastante bello y turístico. Muestra de ello son las pinturas rupestres conocidas como el Vallecito, ubicadas en el kilómetro 73.5, que fueron pintadas por tribus de cazadores, recolectores y agricultores que se asentaron en esta zona de Baja California, hasta la costa de San Diego, en California, hace 10.000 años. O la Casa de Piedra, que es una construcción entre piedras color ocre que tienen entre 50 y 70 millones de años de antigüedad. Como no podría ser de otra manera, en torno a ella también hay varias historias. Uno de los rumores es que esta curiosa construcción sobre la roca fue un regalo del expresidente Luis Echeverría a María Félix. Otros dicen que fue construida en la década de 1930 y 1949 por un narcotraficante, aunque esto es difícil de comprobar puesto que la carretera se inauguró en 1955. También se asocia esta casa a los tiempos del gángster Al Capone, quien aparentemente le habría utilizado para almacenar barricas de whisky. Sin embargo, esto también es difícil de comprobar, teniendo en cuenta que sus años de auge ocurrieron entre la década de 1930 y 1940, por lo que es complicado que haya formado parte de la historia de la construcción, más aún si tenemos en cuenta que el famoso gángster murió el 25 de enero de 1947. Lo más concreto que se sabe respecto a la Casa de Piedra es que fue edificada en algún momento de los años 50 por el ingeniero Manuel Maldonado Sánchez. También se sabe que la casa quedó abandonada luego de ser construida y que 20 años después se rehabilitó para el turismo. Recorrer la Rumorosa en plena luz del día es algo que muchos anhelamos hacer en algún momento de nuestra vida, ya que es un lugar naturalmente hermoso. Pero aquí la pregunta sería, ¿te atreverías a pasar a altas horas de la noche por aquí? Hagamos un ejercicio. Cierra los ojos. Vas tranquilamente manejando tu auto. La luz del día ya se ha ido. Enciendes la radio para distraer tu mente un momento. De pronto, ves en la siguiente curva algo. A alguien. No notas facciones. Solo ves que está pidiendo ride. Pero no puedes detenerte ya que es bastante peligroso detenerte ahí.
así que te vas de largo. Te preguntas quién en su sano juicio estaría a esa hora en ese lugar. La interferencia en la radio llama tu atención. Las luces del carro comienzan a parpadear. Colocas las luces preventivas y miras por el retrovisor para cerciorarte de que no viene ningún vehículo. Al mirar por ese rectángulo sientes que la sangre se te va. Te sientes helado, con los cabellos de punta, con muchas ganas de llorar. Aquella figura que un minuto antes habías visto en la curva está en tu asiento trasero, y esta vez puedes ver su rostro. Ese rostro podrido con las cuencas de los ojos vacías. Tu cuerpo no responde más. Se aproxima otra curva, pero el miedo no deja moverte. Luchas y logras reaccionar, pero es bastante tarde. Por más que tratas de controlar tu auto, te precipitas hacia un barranco.